Muy buenos días, doctora Lida Lorena Barón Pinto. Junto a mis compañeros investigadores de doctorado, hemos preparado la exposición titulada El contexto externo e interno de la educación superior en América Latina. En esta bonita oportunidad me acompañan los investigadores Blanca Eliana Vargas Sandoval, Blanca Nieves Bernal, Gerson David Contreras Mora, Caterine Tobar Briñez y quien les habla, Andrés Leonardo Romero Durán. Siguiente, por favor. Bueno, cuando hablamos del contexto externo, interno de la educación superior, nos referimos a todos aquellos retos que desde afuera y desde adentro influyen en las universidades, afectan su funcionamiento, sus políticas y su proyección social. Estos factores no solo condicionan la calidad y el acceso a la educación, sino que también obligan a repensar el papel de la universidad frente a las transformaciones demográficas, tecnológicas, laborales, culturales y sociales. Siguiente. Bueno, como primera variable externa tenemos de carácter demográfico. La dinámica demográfica, como somos testigos, en América Latina y en Colombia ha venido cambiando profundamente en los últimos años. La disminución de los nacimientos y el envejecimiento de la población han reducido la cantidad de jóvenes que ingresan a la universidad. Vemos, por ejemplo, nuestro país, que solo el 55% de los jóvenes entre 17 y 21 años acceden a la educación superior, mientras que el promedio en América Latina es del 70%. Bueno, esta baja cobertura ha creado brechas urbanas y rurales que se acentúan en las zonas rurales, donde prácticamente solo el 24,4% accede y otro factor importante que el 22,7% solo cuenta con Internet, frente a un 90% que se da en las zonas urbanas. Siguiente. Como segunda externa tenemos el mundo del empleo y las exigencias contemporáneas. Bueno, sabemos que el mercado laboral actual está transformándose. Esto debido a la digitalización, la automatización. Esto exige que las universidades formen profesionales con competencias, como por ejemplo pensamiento crítico, manejo tecnológico, trabajo colaborativo y especialmente pues el aprendizaje autónomo. Y pues a pesar de todo esto, ciertamente persiste un desajuste entre lo que se enseña en las universidades y lo que realmente se está necesitando en el mundo actual, en el mundo del trabajo. Por ejemplo, la OIT advierte que más o menos para el 2030 el 65% de las competencias actuales quedarían completamente obsoletas. ¿Qué exige esto? Reformar los planes de estudio con suprema urgencia. En Colombia, por ejemplo, el SENA ha venido implementando programas para fomentar la pertinencia de esta formación técnica y tecnológica, una formación pues más práctica, más necesaria, eh, que se necesita en las empresas actuales que van a un funcionamiento mucho más rápido, pero aún falta avanzar en equidad. Bueno, retomando las ideas del compañero, una de las también variables externas es el desarrollo científico y técnico que existe en América Latina. Bueno, tengamos en cuenta que la era del conocimiento en educación superior tiene un compromiso con articularse con la investigación científica y el desarrollo tecnológico. En América Latina, pues tenemos que darnos cuenta de de la inversión que se desarrolla tanto en investigación como en ciencia. Tenemos, por ejemplo, en el caso de Colombia, se destinó 3,3 billones de pesos a las instituciones de educación superior para que se desarrolle lo que es la investigación tanto científica y tecnológica en las mismas instituciones. ¿Qué ha intentado?
en América Latina tomar este concepto a comparación de los estándares internacionales. Tiende a crear políticas públicas para fortalecer esos ecosistemas de ciencia y tecnología e innovación que existen. Por ejemplo, tenemos el programa COMPEX desde el año 2021 hasta el 2030, dado por el programa de Miniciencias que se da en Colombia como un incentivo para convocar esa investigación. Tanto ha derivado 74 millones de inversión en estas instituciones educativas con el fin de que haya esa expansión y esa necesidad de esa investigación, tanto científica como tecnológica. ¿Cuál realmente es el reto que existe tanto en América Latina como en Colombia? Se necesita, lógicamente, personal calificado y cualificado para desarrollar estos programas de investigación. Se necesita que dentro de este proceso se desarrolle una cultura científica con niveles básicos y estándares altos en el fortalecimiento de esta investigación colaborativa, que tanto las empresas, las comunidades y las universidades se vinculen a este proceso investigativo y que pues este proceso investigativo impacte directamente en la calidad educativa y la soberanía tecnológica que existe dentro pues, del territorio. Por favor, lo puedes cambiar. Ahora, tenemos la segunda variable también, que son las características históricos, culturales del país y el territorio. Tenemos que tener en cuenta pues que América Latina, perdón, ha sufrido profundas tensiones históricas y culturales por todo el rezago del proceso de colonización, teniendo en cuenta que si miramos la historia, muchos de esos procesos históricos nos han llevado a que solamente la Iglesia Católica daba procesos educativos, que solamente eran procesos educativos para las élites y que solamente pues algunas articulaciones de esos procesos educativos estaban dados a cierta territorio estipulado. ¿Qué busca esta variable? Busca que no solamente se quede en el pasado, sino que se evolucione a través de los sistemas educativos y que se incluya esa diversidad que existe dentro del territorio, ejemplo, en América Latina o en Colombia, donde se tenga en cuenta la diversidad étnica, la diversidad lingüística y territorial, para que así se reconozca, se valore y se articule toda esa pluralidad en los programas de investigación. ¿Qué busca promover? Pues un diálogo intercultural que exista dentro de ese proceso educativo y que a través de ese proceso educativo se lleve a una ciencia y una tecnología basada pues en todo ese arraigo cultural que existe o ese arraigo territorial que existe. No solamente se busca homogeneizar los procesos científicos, sino heterogeneizarlos, es decir, que exista diferentes procesos científicos, tanto tecnológicos e investigativos. ¿Qué busca? Pues la diversidad y realmente esa globalización de esos procesos étnicos y culturales que existen en el territorio. Bueno, también nos presentan unas variables internas como es la formación de pregrado. El pregrado consiste en la formación de niveles técnicos, tecnológicos y universitarios. Aunque hay unas leyes que garantizan estos criterios mínimos de calidad, se presenta una cobertura nacional del 55,38%, donde se presenta mucha desigualdad, sobre todo entre regiones. También de la mano va también los niveles socioeconómicos que presentan cada uno de los lugares donde se encuentran estas formaciones. También de esta base nace mucho la necesidad de actualizar lo que tiene que ver con los currículos, los cuales deben empezar a mirar que vayan para fomentar lo que es el pensamiento crítico y sobre todo promover el uso de las tecnologías, las TICs. Esto con miras a desarrollar lo que es las competencias que sean estos pregrados, sobre todo inclusivos, contextualizados y sobre todo de calidad. También tenemos, siguiente, la variable de formación de posgrado. En esta parte hablamos de lo que es las especializaciones, las maestrías y los doctorados. Estas han venido en un crecimiento, digamos que sostenido en lo que respecta a América Latina, el cual se tiene un 49,38%, que es bastante representativo en lo que es de Colombia, pero nos presenta unos retos con respecto a que estos programas deben estar encaminados sobre todo a lo que es el desarrollo del conocimiento, la innovación y la formación sobre todo de un talento humano calificado.
Acá miramos cómo hace falta lo que es el financiamiento, el acceso, la falta de escasa cooperación, lo que tiene que ver con eh, al aspecto internacional y también falta mucho lo que es la inclusión de muchas personas para poder acceder a estos programas. Esto nos mira que tenemos unas claves o unos retos por cumplir, que es sobre todo articular lo que tiene que ver con las políticas de desarrollo científico y social, donde se requiere sobre todo de inclusión, inversión sostenida, alianzas interinstitucionales para poder potenciar lo que es la calidad, la pertinencia y la cobertura de estos programas, ya sea hacerlos que sean más competitivos y dinámicos en este mundo global, que lleve a la mira de lo que es la investigación, la construcción de una sociedad sobre todo más equitativa para todos. Ok, vamos a hablar ahora sobre la variable de la investigación científica. Primero, pues la investigación es el pilar fundamental de la educación superior, pero esta pues enfrenta diversas barreras estructurales, como ya se ha mencionado, baja inversión en investigación y desarrollo. Hay países en América Latina, por ejemplo Brasil, donde se destacan por tener una muy buena inversión, más del 1% del PIB, pero Colombia y otros países están por debajo del promedio global. Eh, Aunque ha aumentado la producción científica, pues lastimosamente no se traduce en un aumento en la innovación. No hay una generación de patentes, sino que estas en su mayoría son de empresas extranjeras. Hay un vínculo muy débil entre la universidad y el sector productivo. Y pues hay una gran fuga de cerebros por causa pues, de la precaria, eh, por la precarización laboral. O sea, no se encuentra trabajo o se encuentra con muy bajos sueldos. Los retos que tenemos de la investigación científica son, pues, como le había mencionado mi compañera, el aumento de la financiación. Es necesario formar en la parte de investigación desde el pregrado. Es necesario realizar una cooperación tanto internacional como regional y es necesario vincular esa investigación, pues, con problemas reales, promoviendo la ciencia abierta, la innovación social y la apropiación del conocimiento. Otra variable interna que vamos a mirar es la extensión. La extensión, pues en sí es la conexión que existe entre la academia y la sociedad, ya sea por proyectos comunitarios, proyectos culturales o la educación continua. Eh, pero esta, pues, en Colombia está en un 72% los indicadores de evaluación de estos proyectos. Esto, sin lugar a duda, es un avance institucional. Pero, como se estaba mencionando, hay problemáticas como la baja financiación, eh, la falla de reconocimiento académico, la escasa formación en metodologías participativas, eh, que está relegada frente a docencia e investigación. Eh, ¿Qué propuestas se pueden aquí tener en cuenta? Que son la creación de políticas que integren a las comunidades, las alianzas interinstitucionales y el reconocimiento eh, del conocimiento de cada región específica. Entonces, teniendo todas estas en cuenta, estas variables que mencionan los compañeros, tanto internas como externas, es evidente que se hace necesaria una transformación de lo que es todo el proceso de la educación superior, en donde está guiada este proceso de transformación por las necesidades de responder a las condiciones propias de los diferentes contextos nacionales, regionales, o en fin, en Latinoamérica, en donde están enmarcados por procesos de desigualdad, la globalización, los desafíos que los mismos avances tecnológicos se están presentando. Las universidades han experimentado procesos de reformas orientadas a ser un poco más asequibles, modernas,
donde busquen que desde las universidades se puedan afrontar esos desafíos o problemáticas sociales que se viven en cada entorno. Este proceso de innovación universitaria está dada a las nuevas metodologías pedagógicas, tecnologías y modelos de gestión para actualizar la misión social de la escuela y su pertinencia. Un hito o una inspiración importante es la Reforma de Córdoba de 1918, que fue un movimiento estudiantil llevado a cabo en Argentina, en donde motivó a las diferentes instituciones a generar mayor autonomía en sus procesos, que hubiera libertad de cátedra, concursos públicos para las docentes, procesos de formación. Y esto dio como pie o motivó a los diferentes países de Latinoamérica para que ellos también empezaran a implementar diferentes reformas educativas, como es el caso de Colombia, México y Chile, que donde consideraron esto como una base fundamental y empezaron a implementar nuevos procesos. En la actualidad, este proceso de reforma educativa sigue enfrentando diversos desafíos. Busca que la universidad se convierta en un elemento crítico, sostenible, y que se trabaje la inclusión, como ya lo se ha mencionado, en los aspectos fundamentales, en las variables planteadas anteriormente por los compañeros. Posteriormente se habla también de la educación superior, en donde se habla de la importancia de medir y evaluar la calidad de la misma a través de procesos de evaluación y acreditación como herramientas claves en el proceso educativo. En estos procesos, pues vemos, por ejemplo, que gobiernos como Chile, Colombia, Argentina han implementado desde 1992 el Consejo Nacional de Acreditación. Estos sistemas han promovido la cultura de la autoevaluación, de la transparencia y la mejora continua en cada uno de los procesos que se infunden en las diferentes universidades educativas, buscando responder a estos parámetros que establecen y recibir este tema de alta acreditación, que es un proceso que no ha sido fácil, ya que hay brechas entre las zonas en que se encuentran las diferentes instituciones. Como ya se menciona, pues también siempre se ha buscado que esta educación sea inclusiva, pertinente y que tenga un impacto social, en donde se permita que todos puedan llegar a recibir educación de alta calidad, independientemente de los contextos, dejando desafíos para los gobiernos, para las universidades en sí, de transformar estos procesos educativos. Bueno, retomando la parte de conclusiones y al final de todos y el análisis de estas variables, tanto internas como externas, llegamos al contexto de educación superior en América Latina. Decimos que particularmente en Colombia existe o refleja una realidad compleja y diversa, teniendo en cuenta pues que en ellas afecta diferentes factores como la transición demográfica, la revolución digital, los cambios del mundo y la creciente necesidad de inclusión social colocan en un punto clave la universidad como centro de desafío para la investigación tanto científica como tecnológica y que esta universidad sea capaz de adaptarse, innovar, liderar procesos que respondan pues a los desafíos de la actualidad y la sostenibilidad de la sociedad. Bueno, otra conclusión importante que tenemos que mirar es que las universidades no solamente se deben dedicar a transmitir conocimiento, sino que deben convertirse en esos espacios de creación colectiva, formación integral, articulación territorial, donde se requiere sobre todo reformular lo que son currículos, fortalecer lo que es la investigación, democratizar el acceso al conocimiento y sobre todo revalorizar la extensión universitaria como una herramienta de transformación social, donde es fundamental lo que es consolidar lo que son sistemas de evaluación y acreditación, donde no solamente se mire la excelencia académica, sino que también se mire lo que es una justicia educativa para todos. Y por último, pues podemos decir que la transformación de la educación superior en la región no es una opción, eh, es una necesidad histórica. Y las lecciones de la reforma de Córdoba de 1918 pues siguen vigentes en su llamado por una universidad autónoma, libre al servicio del pueblo. En un mundo donde el cambio es constante, donde la educación superior debe ser un faro que oriente el desarrollo con un sentido ético,
con un compromiso democrático y profunda sensibilidad social. Solo así es posible construir un futuro más justo, equitativo, humano para las próximas generaciones. Profe, le agradecemos mucho. Aquí está la bibliografía que nosotros trabajamos, las referencias bibliográficas. Le pedimos disculpas, el tiempo pues de 10 minutos era muy poco para el tema. Espero que nos entienda y que tenga una feliz noche.